Y estamos aquí esta mañana para apoyar y para exigir que la administración del presidente Obama le extienda a la protección de DACA a la compañera Lizbeth Mateo, que por años ha estado dedicada a apoyar y ha estado peleando por los derechos de la comunidad inmigrante, y como sabemos acaba de terminar su estudio, estaba estudiando para Derecho y acaba de terminar sus estudios, y queremos exigir esta mañana que el presidente Obama tome acción y apoye a Lizbeth Mateo, y aquí vamos a presentarles a diferentes personas que están apoyando a Lizbeth, que tienen unas palabras para ustedes. So first, we're gonna hear from our Labor Center Director, Kent Wong. Good afternoon, my name is Kent Wong. I'm the director of the UCLA Labor Center. I also had the privilege of teaching the very first class in the country on the issue of undocumented students. This is a class that was offered at UCLA over 10 years ago. And the students in our class have put out 3 path-breaking publications that have captured the immigrant youth movement. The 2 most recent publications are Dreams Deported and Undocumented and Unafraid. And both of these books celebrate the courageous leadership of Lizbeth Mateo. Lizbeth Mateo participated in 2010 in the very first civil disobedience action led by undocumented students targeting Senator John McCain in Arizona. Lizbeth Mateo and other undocumented youth took the courageous act of office, calling him out on his failure to support the Federal DREAM Act in 2010. This event made national news, and it was captured in this book, Undocumented and Unafraid. In 2013, Lizbeth Mateo participated in a second civil disobedience action that was covered in this publication, Dreams Deported. It is now available in Spanish as well, Sueños Deportados. In Dreams Deported, we covered the story of Lizbeth Mateo and 2 other students who voluntarily left this country without any protection and without any guarantee that they would be able to return. In Mexico, they reunited with other formerly US-based students who had been deported or who left voluntarily to return to Mexico. And the 9 of them marched back across the border, known as the Dream 9, in 2013. This courageous civil disobedience action was covered in the international media and resulted in the first time in history where formerly deported immigrant youth were allowed to return to this country. Lizbeth Mateo, in 2013, the week she was released from custody, began law school at Santa Clara Law School. She graduated with a law degree this spring. She has her Bachelor's of Arts degree from California State University, Northridge, and she just completed this spring her law degree from Santa Clara Law School. Lizbeth Mateo is now being singled out for retaliation based on the courageous actions that she took on behalf of millions of immigrant youth across the country and millions of undocumented immigrants who are still living in the shadows. So we are here today to celebrate the courage and the leadership of Lizbeth Mateo, but also to speak out against the injustice of the administration that is now threatening to deny the renewal of deferred action for childhood arrivals to Lizbeth Mateo. Those gathered behind me today are many of the undocumented immigrant youth leaders who have been inspired by the courage of Lizbeth Mateo, and like thousands of other youth across the country, have changed the course of the immigration debate and who have won and secured critical initiatives, including the California DREAM Act and DACA, which has benefited thousands and thousands of immigrant youth
throughout the country. So we are here today to call on the administration to grant Lizbeth Mateo her DACA renewal and to do the right thing, to speak up and to stand with those who have contributed so much to our society and who will be contributing much more in the years to come. Thank you. Y como nos presentó aquí el director Kent Wong, Lizbeth Mateo es parte de estos dos libros que han sido publicados hablando sobre el movimiento estudiantil. Lizbeth por años ha estado trabajando en estos temas y por esto sabemos que ahorita la están discriminando la administración del presidente y por eso estamos aquí exigiendo. Sus historias están dentro de estos libros demostrando que por años ha estado apoyando esta causa y por eso estamos aquí esta mañana apoyándola. Y ahora vamos a recibir a Odilia Romero, que está aquí de la organización Frente Indígena de Organizaciones Binacionales FIOB, que también nos va a presentar unas palabras en apoyo a Lizbeth Mateo. Thank you for being here in supporting Lizbeth Mateo. Hacemos un llamado a la administración del presidente Obama a que se le dé su DACA a Lizbeth. Lizbeth está siendo, como mencionaron los otros compañeros, está siendo castigada por el sistema, por la administración y por los políticos, porque como dicen en un dicho muy mexicano, que es ella los puso en evidencia a todos de su racismo y de su discriminación. Pero déjenles recuerdo una cosa: Lizbeth es indígena zapoteca. Nosotros somos nativos de las Américas y no es un delito luchar por tus derechos como pueblos indígenas. No es un delito luchar porque se te considere un ser humano, un activista en este país. Y por esta razón le pedimos a los políticos, al presidente, que le renueven su DACA. Lizbeth ha contribuido como miles y millones de indocumentados que hemos llegado a este país. Y en especial la comunidad indígena zapoteca contribuye políticamente, económicamente, socialmente y culturalmente. Y por eso nosotros denunciamos este abuso a sus derechos humanos de Lizbeth Mateo. Gracias. This morning, we also have a representative from the National Day Labor Organizing Network who has been at the forefront of immigrant rights fights in this country. Esta mañana también tenemos la representación de la Red Nacional de Trabajadores Jornaleros, que sabemos ha estado enfrente de las luchas migratorias aquí en este país y en Los Ángeles. Entonces voy a presentarles a Chris Newman. Hi everyone, my name is Chris Newman. I'm the legal director of the National Day Labor Organizing Network based here in Los Angeles. I come here today on behalf of our 44 member organizations across the country with a recognition, a promise, and a request. The recognition is to Lizbeth Mateo's leadership in advancing the civil and human rights of immigrants in the United States. The promise is for the support of our entire network to accompany her in her struggle to receive the equal rights that she deserves. And the request is to anyone watching on television to join in the struggle. I don't think it's an overstatement to say, as Ken has said, that Lizbeth Mateo is one of the most consequential immigrant civil and human rights leaders of recent times. People in our own organization have emulated her tactics and her strategy in the fight for immigrant rights for at least the last 6 years. And it is, again, no overstatement to say that Lizbeth Mateo is in very large part responsible for pushing the Obama administration to provide deferred action in the first place. And so it's a cruel irony that she is currently confronted with the situation that she is in today. As the politics of immigration have coarsened,
as the deportation policy of the Obama administration has become more cruel, nobody has personified the evolution of the movement for immigrant rights as much as Lizbeth Mateo, in my view. Many know her for her combative style. Her combative style is exemplary of her unwavering commitment to human rights of immigrants living in the United States. I've reviewed the materials in her case, and I want to be very, very clear. There is nothing stopping the Obama administration from granting work authorization and extended deferred action. I believe that eventually the administration will come to its senses and avoid the embarrassment that it will cause on itself if it continues to deny the work authorization to Lizbeth. And I guess at this moment in time, as Lizbeth is forced to, again, pressure the Obama administration to act, this time on her own behalf and not on behalf of others, I think it's fair to ask whether she currently faces more of a political problem than a legal problem. And it certainly does appear that she has a political problem. And again, it's one that I think could be resolved quite simply when the Obama administration does the right thing. I think it's very clear that the Obama administration has both the legal authority and the moral obligation to extend deferred action status for Lizbeth Mateo. Brevemente en español, yo vengo aquí por parte de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras. Yo soy Chris Newman, director legal para la red. Y yo vengo aquí con una recognición, una promesa y una petición. La recognición es que es un hecho que Lizbeth Mateo es uno de los activistas pro-migrantes más importantes en el país en los últimos años. La promesa es que nuestra red va a seguir apoyando a ella en su lucha, y la petición es que cualquier persona se mete a apoyar a Lizbeth en este momento en el cual está empujando la administración de Obama otra vez. Otra vez brevemente en español, yo dije que son las tácticas y estrategias de Lizbeth Mateo que organizaciones como nuestros nosotros estamos replicando las tácticas y estrategias que hizo Lizbeth Mateo en la lucha promoviendo los derechos de los migrantes y no, bueno, es la mera verdad que Lizbeth Mateo es una de las personas porque existe DACA en el primer lugar, y es una ironía que ahora está en un momento aquí en lo cual tiene que empujar para su propia aplicación. Yo sigo creyendo que al fin de cuentas va a dar el permiso, porque yo pienso que sería una vergüenza a la administración Obama si sigue negando su petición. Sería una vergüenza porque hábilmente tiene el poder legal para dar su permiso. Y yo pienso que más que todo en este momento lo que tiene Lizbeth es un problema político, porque parece que la administración de Obama está haciendo una forma de revancha o algo, porque otra vez no tiene ningún sentido porque no está dando su permiso. Así es, y seguimos con Lizbeth. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, muchísimas gracias a toda la gente que ha venido aquí a apoyarme, especialmente a mi familia, mi papá, mi tío y mi hermano que están aquí. Gracias a todos los activistas, los organizadores, los jóvenes líderes de la comunidad que están aquí apoyándome, a Kent por abrirme este espacio, Odilia por venir a hablar y a apoyarme, y a Chris también, y Carlos que también me ha apoyado mucho en estos últimos días. Mucha gente se ha unido a esta causa y estoy muy agradecida. Como lo han dicho, mi nombre es Lizbeth Mateo. Yo nací en Oaxaca, México, y crecí ahí hasta los 14 años. Cuando cumplí 14 años, mis padres y mis hermanos y yo emigramos a este país con la esperanza de tener una mejor vida, con la esperanza de poder estudiar. Yo siempre he querido ser abogada desde que era niña, entonces me dediqué a estudiar. Como mi papá me dijo que mi único trabajo era ir a la escuela, entonces me lo tomé muy en serio. Y supe muy tempranamente que mi estatus migratorio iba a ser un obstáculo, iba a ser algo
que me iba a ser un poco difícil, ¿no? Seguir estudiando, seguir con mis sueños. Pero no me dejé vencer por eso, porque recibí el apoyo de mucha gente, como lo estoy haciendo hoy, porque había muchos otros jóvenes como yo que estaban en la misma situación y que se estaban organizando y que estaban pidiendo y exigiendo al gobierno que se nos respetara, que se nos diera las mismas oportunidades que otros jóvenes. Y por años hemos luchado en Los Ángeles, en toda California, en todo el país, para que tengamos los mismos beneficios, los mismos derechos y las mismas protecciones que nuestros compañeros que sí nacieron aquí. Es por eso que formamos organizaciones aquí en Los Ángeles, en California, en todo el país. Es por eso que empezamos a organizar en todo el país contra las deportaciones injustas, contra la separación de familias, contra el que se encarcelen a padres, a madres de familia y a niños, ¿no? Pero sabíamos que por cada deportación que podíamos parar, habían personas que eran deportadas, habían padres que eran deportados, habían jóvenes como nosotros, dreamers, que eran deportados. Y fue una gran frustración el no poder hacer nada por ellos por mucho tiempo. Hasta que en el 2013 decidimos hacer algo más, ¿no? Hacer algo que realmente le mostrara al gobierno que podía hacer más para unificar a las familias. Y es por eso que en el 2013 yo salí con 2 jóvenes más a México. Nos reunimos ahí con varias personas, con 6 otros jóvenes que también eran dreamers, que habían vivido en Estados Unidos, que querían regresar a sus casas con sus familias. Y decidimos cruzar la frontera con ellos, presentarnos frente a las autoridades de inmigración, pedirles que nos dejaran regresar a casa. Y gracias al apoyo de la comunidad en todo el país, incluyendo personas en México, pudimos regresar a nuestras casas después de 17 días. Nuestros padres, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros maestros, todos apoyaron, se organizaron y así pudimos regresar. Y le pudimos demostrar al gobierno que cuando nuestras comunidades se organizan, se unen, podemos mover montañas, podemos hacer lo que nos dicen que no debemos hacer. Y es por eso también que estoy aquí hoy. Yo después de haber regresado al país, me había ido a la universidad, había estudiado leyes y me gradué de la Escuela de Derecho de Santa Clara en mayo de este año. 5 días después de haberme graduado, el gobierno decidió mandarme esta carta, ¿no?, de tentativa de denegación, la primera, y de alguna manera cortar esa felicidad que yo tenía. Pero después de pensarlo mucho, decidí que no me iba a dar por vencida, ¿no? Esto no es nada más para mí o para mi familia, no es nada más un beneficio que se le está negando a mí, sino que se le está mandando, desde mi punto de vista, un mensaje a jóvenes como ellos, a jóvenes que nos están viendo en sus casas, de que si vas a luchar, de que si vas a hablar, de que si te vas a manifestar y defender a tu familia, defenderte a ti mismo, te van a castigar. Y yo he luchado por muchos años para que mandemos otro mensaje, ¿no? De que tenemos que unirnos, de que tenemos que luchar, de que no tenemos que tener miedo. Y yo no voy a aceptar un no de la administración del presidente Obama. Yo no voy a aceptar que se me niegue este beneficio, no solamente por mí, no solamente porque creo que he luchado tanto y me lo he ganado, sino porque no quiero que los jóvenes piensen, que nuestros padres piensen, de que si luchamos nos van a castigar. Al contrario, especialmente ahorita, en estas elecciones que han sido tan negativas, donde se nos ha tachado de criminales, de tantas cosas horribles. Sea quien sea que sea el presidente el próximo año, tenemos que estar listos para luchar. No se nos va a dar ningún beneficio de manera gratuita, sin que luchemos, sin que nos organicemos, sin que salgamos a las calles y arriesguemos lo poco que tenemos para poder ganar más. Y es por eso que estoy aquí y es por eso que le agradezco mucho a la gente y a la comunidad que se une en mi lucha y en la lucha de todos los inmigrantes. Porque ahora me toca a mí, pero yo no quiero que mañana le toque a otro muchacho que le esté negando este beneficio o que lo quieran deportar. Así que muchísimas gracias a todos por su apoyo y por todas las palabras tan bonitas que han dicho. Sí. Ok, se lo voy a decir en inglés rapidito.
My name is Lizbeth Mateo. I was born in Oaxaca, Mexico. I grew up there until I was 14. Then at the age of 14, my parents and I immigrated to LA. I went to high school here. I learned English here. I went to college in the area. And I've always wanted to be an attorney, ever since I was a little girl. But I knew that my undocumented status was going to be an issue. It was going to make it difficult for me to go to law school. So I began organizing. I began meeting other young people, like the leaders that you see here today. And we began organizing because we wanted to be given the same opportunities, the same rights as our peers who were born in the US. We organized in LA, in California, all over the country. We began marching, we began doing sit-ins. We risked everything so that we can win some protections for ourselves and our families. And that's why in 2013, I left the US with 2 other organizers to try to bring back some of the young people who had been deported or had left due to family separation or other issues. We did things that the government said that we couldn't do, that a lot of people doubted that we could do. And we did that. We were able to come home thanks to the organizing, to the support, and to the love of our community. And I think that's what we've demonstrated over the years, that when the community gets together, that when we fight together, that when we organize together, we can do anything we set our minds to. And that is why I'm fighting today. While this is about granting me DACA, I think it's bigger than that. I think it's about not allowing the US government, the Obama administration, to send a message to our youth and to our parents that if we're gonna fight, if we're gonna speak out, that we're gonna be punished. We're not gonna allow that to happen. I'm not gonna allow that to happen to me, and I'm not gonna allow that to happen to anybody else. And that's why I'm very grateful for all the support that all of you have given me, that the community has given me, that all the leaders and all the people that are here today, those who are in their homes making calls, who have signed petitions, who have reached out to the Obama administration and urged them to grant me deferred action. So I want to just conclude by saying that thank you, and I'm not willing to accept no as an answer. I'm going to continue fighting until the very end, because it's not only not fair that they're not granting me DACA, but it's not fair to send that message to our community, especially in this climate, in this election year. Because whoever ends up being the president, we're going to have to be ready to fight for our rights. We're going to have to be ready to fight for whatever benefits we can get, because it's not going to come for free. So thank you. También vamos no sé si alguien de la prensa tenga una pregunta específica para Lizbeth antes de también van a estar disponibles para entrevistas, pero no sé si alguien tenga una pregunta que quiera hacerle ahorita a Lizbeth individualmente. Okay. Entonces, ¿sí están disponibles para? Sí. Entonces, ¿podemos coordinar también entrevistas individuales? We also can coordinate individual interviews.